Hoy tenemos el gusto de estar entrevistando a dos compañeros de la cooperativa Reciclando Sueños, urbanos, que tiene una larga trayectoria en La Matanza, primero en Alto Bonzi. Y bueno, empecemos, si quieren, por presentarse ustedes, quiénes son, y después avanzamos con la historia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marcelo Loto, trabajo en la cooperativa Reciclando Sueños en el partido La Matanza. Y bueno, nosotros desde después de la década del 90, digamos, nos quedamos sin empleo y al quedarse sin empleo lo que nos pasó fue que tuvimos que salir a buscar en la calle, digamos, el sustento diario. Es así que empezamos a trabajar con varios compañeros hasta lograr formar la cooperativa, que hoy es un destino sustentable que emite un certificado eh, de destino sustentable de los residuos de los grandes generadores y de los pequeños generadores en la provincia de Buenos Aires. Yo soy Sebastián Carenzo, trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología, pero desde el 2019 eh, armamos ahí como con sede institucional en la universidad, pero en realidad con sede real en la cooperativa Reciclando Sueños, lo que llamamos el Laboratorio Abierto de Innovación y Economía Circular, que bueno, es una cosa que nos alegra mucho en términos del enfoque, de hecho, que justamente funcione toda esa parte que está dedicada, y que después si quieren les contamos mejor, a la experimentación con materiales descartados, que eso, bueno, funcione en el galpón de la COPE, en uno de los galpones, digamos, de la COPE, justamente movilizando todos los repertorios de conocimiento experto que se desarrollan en la cooperativa por parte de sus integrantes, bueno, principalmente por parte de Marcelo. Entonces, nos parece importante esto de deslocalizar la experiencia de experimentación, ¿no? Y de desarrollo en este caso, de productos, de procesos o de tecnologías de organización que muchas veces tienen lugar en espacios de gestión colectiva del trabajo, como pueden ser las cooperativas u otro tipo de ensambles que se hagan territorialmente. Buenísimo. Si les parece, podemos empezar por el principio, porque esto que estás contando es un desarrollo importante respecto a aquellos primeros pasos con un único galpón bueno, que después se quemó, que se restituyó, ¿no? ¿Quieren contarnos un poco, bueno, cómo apareció la decisión de organizarse, cómo fueron los primeros pasos, los desafíos que encontraron, ¿no? Un poco de historia. Eh, en la década de los 90, digamos, muchos nos quedamos sin trabajo en el país. Y algunos que trabajábamos en la calle, eh, que éramos cartoneros, que brindamos algún servicio en la calle, nos quedamos sin trabajo también, digamos. Porque también no era solamente que se quedaban sin trabajo, digamos, eh, los compañeros que estaban formalizados, sino toda la gran cantidad de informales también nos quedamos sin trabajo en esa década. Eh, Tal es así que la idea de juntarnos fue a partir de muchas veces quedar detenidos por... nosotros trabajamos de forma individual y quedábamos detenidos porque había una ley que habían hecho en la dictadura, un decreto ley. Cuando crearon el SEANSE, crearon también una prohibición para que nosotros podamos cirugiar. Así lo dice uno de los artículos de ese decreto. Decía que estaba prohibido cirugiar, o sea, meter la mano en la basura para
lo que hoy nosotros decimos cuidar el medio ambiente, en ese momento estaba prohibido por ley. Entonces, nosotros no teníamos ni idea de las cooperativas tampoco tenían muy buena fama en esa época. En ese momento se usaban muchas veces bueno, había cooperativas de cuidadores, de vigiladores, entonces, digamos, era todo medio raro, y nosotros la verdad que no teníamos ni idea de lo que era una cooperativa, pero sí necesitábamos juntarnos porque cuando lo que nos pasaba es que caíamos presos, éramos 4 o 5 compañeros, 10 en algunos momentos que nos encontramos en la comisaría. Primero nos juntamos para cuidarnos, porque había una ley con la que nos metían presos, y después lo que nos pasó es que íbamos a vender y había alguien que era el intermediario y ganaba más que nosotros. Y nos dimos cuenta que si juntábamos lo de Juan, lo de Pedro, lo de Josefina, lo de Andrea y lo mío, podíamos y venderlo, logramos juntar un volumen. Y ahí, por esas cosas de la vida, nos cruzamos con compañeros como Sebastián, que en ese momento eran becarios de, de la universidad pública, que nos empezaron a contar lo que era una cooperativa y nos ayudaron a formar esta empresa que lo único que hace es repartir diferente, digamos. Que eso nos costó mucho entenderlo, ¿no? Yo pongo mucho énfasis en esto, en lo de juntarse, porque después se armaron cooperativas que a veces desvirtúan a veces lo que nos pasó a nosotros de juntarnos, ¿no? Nosotros nos juntamos por la necesidad, no había plan, no había ningún subsidio, no había nada, lo único que había era la necesidad de eh, juntar más material y lograr unificar o sea, porque lo que nos pasaba es que los compradores no nos querían comprar individualmente, o sea, si nos pagaban individualmente nos pagaban menos cuando logramos ir a una fábrica no querían comprar individualmente, querían comprar volumen y ahí eso nos ayudó a juntarnos. En ese trayecto que conocimos la universidad y empezamos a conocer lo que eran las bondades de la cooperativa, digamos, primero nos tuvimos que conocer entre los compañeros, digamos, porque un trabajo muy importante que se hizo para la formación fue que los compañeros vinieron un día y nos hicieron que nos conozcamos entre nosotros. Y eso fortaleció mucho a la cooperativa porque nosotros nos habíamos juntado por la necesidad, pero prácticamente éramos desconocidos. Nos conocíamos de la calle, nos veíamos todos los días, habíamos estado presos juntos, habíamos pasado un montón de cosas juntos, pero no nos conocíamos. Aunque muchos éramos vecinos, no sabíamos de dónde veníamos, ni por dónde todo lo que habíamos pasado hasta llegar a, bueno, a esta posibilidad de juntarse con otro, ¿no? Entonces, en ese momento que nos empezamos a conocer y formamos la cooperativa, también empezamos a tener vínculos con el municipio. Y por un viaje que pude hacer a Brasil, empezamos a conocer lo que era una recolección diferenciada. Y claro, acá, usted imagínense que nos metían presos por trabajar, menos, no sé, ni se podía hablar de recolección diferenciada ni de que la gente separe los residuos. Bueno, en esa dirección empezamos a trabajar y elegimos un barrio, una localidad de acá de La Matanza, donde había condiciones, digamos, para hacerlo. Esto estamos hablando eran 2004, 2005, 2006, digamos, eran años donde hablar del cuidado del ambiente era solamente para los que limpiaban las ballenas las ballenas y los pingüinos empetrolados, digamos. No era una cuestión tan cotidiana como la que tenemos hoy, ¿no? Entonces, ahí en esa búsqueda de juntarse con otro, empezamos a conocer el municipio, conocimos algunas fundaciones, algunas
organizaciones de la sociedad civil y logramos armar un sistema de recolección en una localidad del municipio de La Matanza, poniendo, digamos, donde primero tuvimos que sensibilizar, primero al municipio, segundo a los vecinos, tercero a las organizaciones del distrito, donde en muchos casos pensaban que nosotros íbamos a invadir, y hasta que entendieron que lo que íbamos era a prestar un servicio, que íbamos a brindar un servicio que hoy se pide a gritos, esto de separar la basura, de recolectarla de forma diferenciada. En aquel momento parecíamos locos, parecían esta gente marcianos que vienen acá a invadir nuestro barrio. Pero eso era con el municipio y las organizaciones. Con la gente fue diferente. Empezamos a hacer reuniones en las plazas y fuimos casa por casa, cada uno de los compañeros explicándole por qué nosotros necesitábamos que separen los residuos y por qué ellos debían separar los residuos. Y bueno, la verdad que fue un éxito rotundo de lograr que el 10%, entre el 10 y el 15% de los residuos de esa localidad reciclables se pueda separar, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que más o menos son entre un 30 y un 50% los residuos reciclables. Bueno, logramos entre un 10 y un 15 que la gente separe, ¿no? Y que lo entregue a la cooperativa y la cooperativa le dé su tratamiento. Ahí me meto a complementar algunas cosas que me parece importante de lo que estuvo trayendo Marcelo. La primera tiene que ver con que cuando nosotros empezamos a trabajar en ese proceso, yo a Marcelo lo conocí hacia fines de 2004, y todo este proceso que él dice, bueno, que conocimos en la universidad y empezamos a trabajar, hacíamos un trabajo de talleres, que eran talleres no de capacitación, como era lo usual en ese momento, que bueno, ¿viste? Había un montón de experiencias organizativas a nivel del territorio, producto de las secuelas de lo que había sido la tremenda crisis de 2001, entonces había mucha actividad de la universidad yendo a hacer formación, que era, se suponía, lo que les faltaba. Y nosotros cuando fuimos ahí, fuimos con otra perspectiva, estábamos más influenciados por las perspectivas de investigación colaborativa y de educación popular, y entonces fuimos a ver qué necesitaban primero, y lo que vimos era, bueno, esto de armar una estrategia que consolide al grupo, pero al mismo tiempo también desarrolle un proyecto productivo. Y en esa línea me parece que hay que resaltar una definición que en ese momento la cooperativa tenía, que era que querían hacer ese proyecto en el espacio donde habitaban, o sea, en el mismo territorio. En ese momento era muy usual que se organicen cooperativas para entrar a la ciudad de Buenos Aires, donde estaba la basura rica, digamos, y poder recuperar, porque es lógico, digamos, en una perspectiva como más economicista, dice, bueno, voy, el esfuerzo que hago, pero había una definición de decir, no, en realidad todos los territorios tendrían que tener la posibilidad de integrar sistemas de gestión de sus residuos que sean responsables y que sean social y ambientalmente sostenibles. Entonces, nosotros lo queremos hacer acá. Y sabían que la demografía no ayudaba, porque obviamente son casas bajas, que el consumo tampoco ayudaba, porque el consumo era distinto, había mucha más cantidad de restos de residuo orgánico, de fresco, digo, ¿sí? de comida, el envase de la gaseosa no era el mismo que se consumía en Capital, pesaba menos, tenía menos material, o sea, todo eso jugaba en contra, pero sin embargo la definición era una definición que para mí fue muy importante, y en esa línea quiero remarcar otra cosa, que es que nosotros como equipo de la universidad y del CONICET, etcétera, aprendimos mucho de esa experiencia. Y, o sea, aprendimos mucho no solamente en términos prácticos, de cómo vincular, no, aprendimos conceptualmente. Yo lo voy a señalar con algo muy breve.
nosotros empezamos a trabajar en ese momento con toda una conceptualización que se armaba, que era la del reciclaje con inclusión social. Entonces, cómo lograr que este tipo de experiencias asociativas y autogestivas se pudieran integrar en los sistemas públicos de gestión. Y bueno, y Marcelo, cuando me acuerdo en el taller, cuando trabajamos eso y empezamos a discutir esa propuesta y bueno, a ver de dónde venía y qué sé yo, dijo, che, pero para nosotros inclusión, o sea, inclusión no es que nos incluyan a nosotros, inclusión también es que los vecinos que viven en Aldo Bonzi en ese momento también se incluyan en una perspectiva de cuidado responsable del ambiente. Entonces, en realidad la inclusión no es una inclusión solamente que va en función de las organizaciones que se están armando, que de gente vulnerable. No, no, no. La inclusión es también la del funcionario, por eso Marce dijo, tuvimos que sensibilizar al municipio. Y eso fue un trabajo muy importante. La gente del municipio no tenía ni idea de cuestiones de gestión de residuos reciclables. O sea, recién empezaban así muy por arriba. Entonces, todo eso fue un trabajo de construcción de argumentos, de construcción de repertorios de conocimiento que se iban viabilizando a través de todas estas instancias que señala Marce, que eran, bueno, desde las reuniones mismas hasta eventos que hacíamos a propósito. De hecho, el trabajo que hicimos con las organizaciones intermedias de Aldo Bonzi fue súper interesante porque era, bueno, notábamos que nosotros hicimos como una especie de investigación sociológica básica antes, como para ver con qué escenario nos encontrábamos. Y el escenario ese nos daba mal, porque era, no, los cartones, ¿de dónde vienen? Del barrio son todos chorros, nos van a robar, nos van a marcar la casa, no sé qué. Tuvimos que ir a hablar con el comisario, che, ¿pasó algo acá alguna vez con el tema? No, una vez que un boludo casi, no sé, como le tocó el auto a uno y medio se pelearon, pero la verdad que no tengo denuncia de robo, no tengo... O sea, que los medios, ¿viste? La televisión, todo el día prendían la casa, metían todas estas cosas en el barrio, pero la verdad que nada de eso había ocurrido en forma por lo menos muy, muy evidente. Entonces empezamos a hacer talleres de sociodrama, donde hacíamos que los vecinos daban de cartoneros, los cartoneros daban de vecinos. Empezamos a entender en esa lógica que nos enseñó Marce, que en realidad quizá el que tenía tanto miedo como el vecino que decía que le iban a marcar la casa, eran los compañeros que tenían que tocar el timbre y hablar. Porque una de las definiciones que tuvimos nosotros era que lo que no queríamos hacer era reemplazar su propia voz. Entonces no era que nosotros íbamos a hacer la sensibilización como estudiante o como universitario, a entonces dar un discurso coherente. No, dijimos, no, trabajemos eso en los talleres, armemos esos discursos, que los compañeros hablen de su experiencia. O sea, obviamente tomando cosas de un discurso que estaba bueno, saber, bueno, por qué esto era ambientalmente importante, además de social, además de generar laburo, por qué cosas hacía en relación al territorio, al barrio, con esta mirada de pensar en los territorios metropolitanos en forma ampliada y no solamente en el lugar donde se concentra la población y genera residuos de mayor calidad, y etc. Y entonces en los talleres lo que hacíamos era eso, que cada uno de los compañeros empezaba a armarse de un speed propio, pero era difícil tocar el timbre y largarlo. O sea, a veces le daba mucho miedo hacer eso, y nosotros fue muy importante entender eso también. Y empezar a trabajar en ese tipo de barreras que no implicaban solo, bueno, diseñar una grilla que se pueda seguir, diseñar una frecuencia, cosas que en ese momento en Aldo Bonzi, en una localidad como Aldo Bonzi, eran impensables. Uno, en el mejor de los casos, la podía ver en algún lugar de Palermo, pero la verdad que no en esos espacios. Así que bueno, quería señalar eso, puntualizar eso, porque me pareció muy importante lo que decía Marce ahí para remarcar. Yo una cosa que recuerdo de aquella vez que los conocí, era también, me pareció interesante cómo se juntaron saberes muy distintos, ¿no? Pues tú estabas hablando, bueno, entra gente de la universidad y trabaja y apoya y arma talleres. Ahora, entre los compañeros de la cooperativa, había muchos saberes que se pusieron en juego, ¿no? Me acuerdo, no sé, lavarropas transformados, máquinas que inventaron, como que ahí hay eso, muchos saberes, ¿no? que encontraron ustedes, incluso creo las experiencias de vida que traían, ¿no? De haber algunos trabajado, otros.
Y no sé, si me podés contar un poquito de esa época inicial, ¿no? Donde estaban inventando lo que hoy es la cooperativa. Omar, en ese sentido, para nosotros fue muy importante el saber y los conocimientos que tenían cada uno de los compañeros, ¿no? Nosotros, para que te des una idea, siempre tuvimos una frase que siempre decíamos que las máquinas y las cosas que teníamos acá las hacíamos a medida que íbamos encontrando elementos en la basura, digo, ¿no? O sea, hemos hecho eh, un molino con motores de lavarropas, con motores que encontrábamos. eh, Usábamos un secarropa para secar el plástico, después hicimos un secarropa más grande, con compañeros que en algún momento habían tenido la posibilidad de trabajar en alguna fábrica y sabían soldar, pero todo con herramientas, todas muy precarias, eh, y con mucho esfuerzo para llegar a poner en valor todo eso, ¿no? Y también eso nos deja nos dejó, digamos, una enseñanza que bueno, había compañeros que venían de la universidad que sabían un montón de cosas, pero nosotros en el territorio también sabíamos otra. Y lo que logramos fue juntar todos esos saberes, para que tiene tiempos como los que están ocurriendo hoy, ¿no? Hoy hay muchos compañeros que se quedan sin trabajo y no saben qué hacer. Y no, eso nos pasó a nosotros, no sabíamos qué hacer hasta que nos juntamos y nos empezamos a dar cuenta que había compañeros acá en la cooperativa que habían trabajado en fábrica, que eran electricistas, pero que se habían quedado sin trabajo y al estar desocupados, eh, se les había ido la vida y se les había ido, digamos, toda esa gana de vivir, ¿no? Y lo que logramos acá en la cooperativa fue encontrar la forma de resurgir, que cada compañero era valioso por lo que sabía, que cada compañero era valioso por lo que hacía, y bueno, y muchas veces ponernos a la misma altura, digamos, que los compañeros que habían tenido la oportunidad de estudiar. Nosotros discutíamos muchas veces con compañeros de la universidad en el mismo nivel. Y eso la verdad que nos ayudó, a formarnos como personas distintas, ¿no? O sea, ya eso nos permitía poder ir y hablar con los vecinos. No sé, nosotros en un momento, yo voy a contar una anécdota chiquita para que vean. Entonces, una señora tenía una casa muy importante ahí en Aldo Bonzi, 2 plantas, un chalet, media manzana, y cuando nosotros fuimos a decirle que necesitamos que separe los residuos, ella me dijo, ¿y yo por qué voy a separar los residuos si yo pago impuestos? Y yo le dije, con toda sinceridad, le dije, y usted lo tiene que me dice, ¿por qué se los voy a separar para ustedes? Y yo le dije, usted no lo tiene que separar para nosotros, usted lo tiene que separar para usted, para sus hijos, para su vecino, para el país, para todo, porque digo, con esa acción que usted hace, y todo eso lo aprendimos, muchas cosas con compañeros de la universidad, pero toda esa impronta que nosotros le poníamos y sabíamos por qué le decíamos a la gente que con esa botella de gaseosa después después de procesarla nosotros, se la llevaban a China y nos traían la fibra polar en ese momento, y era, digamos, todo ese conocimiento y toda esa forma de comunicarlo, fue muy importante y digo, por eso digo, los saberes que fuimos entrelazando, lograron, digamos, que hoy seamos un equipo y bueno, hoy tenemos, como decía Seba hace un momento, un laboratorio abierto de economía circular donde eh, experimentamos sobre productos que están dentro de la basura,
que hoy al no tener mercado no se reciclan. Antes de pasar al presente y el desarrollo que tuvo la cooperativa para llegar a esta instancia donde hay un laboratorio funcionando y tal, me gustaría un poquito más sobre esto que contaba Marcelo de cómo se fueron transformando los miembros de la cooperativa, ¿no? Este crecimiento que tuvieron a partir de juntarse, que fue, que duró tiempo, ¿no? Estas reuniones que tenían, los talleres, y después cuando crecen e empiezan a incorporar mujeres, ¿no? Que hay también un cambio en la cooperativa. Bueno, un poquito de esto, del crecimiento de la cooperativa y de los miembros de la cooperativa, en este sentido, los aprendizajes que el propio trabajo trae, ¿no? Nosotros en principio, cuando empezamos a armar la cooperativa, había algunas mujeres, pero como teníamos un galpón donde no había condiciones como para que estén las compañeras, éramos mayormente hombres. Para que se den una idea, en la fundación solamente había una mujer que, que, que fue socia fundadora, hasta que logramos, nosotros lo que necesitábamos era ir incorporando compañeros a la medida que íbamos pudiendo armar estrategias de trabajo para poder, digamos, que cada vez que el compañero llegaba al fin de semana se pudiera llevar su platita. Entonces, no íbamos sumando compañeros a mansalva, sino quirúrgicamente. O sea, pueden entrar 2 compañeros más, un compañero más. Eran todos compañeros vinculados, digamos, siempre eran familiar de alguno, conocido de alguno, vecino de alguien. Entonces, la incorporación de mujeres se dio cuando logramos armar esta estrategia en el territorio, y ahí pudimos incorporar compañeras, digamos, para el trabajo de calle, y ahí, bueno, tuvimos que mejorar las condiciones de edilicia, digamos, el baño, teníamos uno solo, pero bueno, en ese momento había que también, digamos, eh, tener las mejores condiciones que la que teníamos cuando éramos solo hombres, ¿no? Ese momento, digamos, nos permitió también, porque nosotros a la compañera la teníamos como, se ve que éramos muy machistas en ese momento, y bueno, no queríamos que la compañera esté en un lugar, hasta que las mismas compañeras nos dijeron, no, mirá, nosotros, este baño no es muy diferente al que yo tengo en mi casa, así que, pero yo necesito trabajar. Y bueno, así también nos fueron educando un poco en esto de, de la incorporación de compañeras, porque al principio sí, medio que nos negábamos a tenerlas en el galpón porque teníamos un solo baño y era muy precario. Estoy pensando, ¿no? Que esto que hoy tienen del laboratorio empieza de una manera muy sencilla, pensando, bueno, ¿cómo hacemos para mejorar la ganancia, ¿no? Bueno, lavamos los productos, los molemos, y después en algún momento empezaron a producir cosas, ¿no? Me acuerdo de unos fratachos que habían hecho. Bueno, esto, que nos cuenten un poquito de este proceso que lleva a lo que están haciendo hoy, ¿no? Fueron como los primeros palotes que hicieron en aquel momento. La verdad que lo que siempre nos movió fue la posibilidad de ganar un peso más, siempre queríamos lo que nosotros necesitamos. Hoy decimos, queremos industrializar los materiales, en aquel momento nosotros le decíamos que
teníamos la picardía de venderlos mejor y la verdad que eh, lo, lo que en principio también tuvimos que trabajar en la creación de leyes. Fue muy, muy importante, digamos, para la cooperativa poder transmitir. eh, Sensibilizamos al gobierno municipal y tuvimos que sensibilizar al gobierno provincial y nacional para que entiendan de que esto eh, iba en serio, que esto de cuidar el ambiente y de gestionar los residuos correctamente tenían que ser leyes. Tal es así que esa ley, la ley provincial de residuos, la cooperativa tuvo un rol importante en la sensibilización de los gobernantes, ¿no? Tuvimos que hablar con el gobernador Solá en aquel momento para decirle que no se podía seguir más con el Ciance como estaba y que si lográbamos entender que, más que no lográbamos, si lograran ellos entender que con eso se podían generar puestos de trabajo, pero sobre todo cuidar el planeta, era un negocio para todos. Eh, Tuvimos que trabajar siempre tratando de ganar un peso más. Lo que nos pasaba era que íbamos encontrando que había un 30% de residuos que hoy se reciclan fácilmente, pero todavía hay más de un 50% por ciento de los residuos que no tienen mercado y por eso no se reciclan. Son reciclables y no tienen mercado. En esa dirección fuimos trabajando, porque, no sé, nosotros tenemos el caso más paradigmático, es el del Tergopol. Veíamos que había miles de kilos tirados, contaminando, y no podíamos hacer nada con eso hasta que después de muchas pruebas y de muchas cosas logramos ponerlo en valor. Pero siempre tratando de ganar un poco más. Y hoy yo digo orgullosamente tenemos un laboratorio porque también logramos desmitificar lo que es un laboratorio. Digamos, nosotros, cuando antes me decían un laboratorio a mí, yo me imaginaba algo impoluto, pulcro, donde no podía haber un poquito de polvo y tener eso en una cooperativa era imposible, hasta que logramos entender que no, que el laboratorio, logramos nosotros y logramos hacerle entender también a muchos que el laboratorio es donde se prueban las cosas y bueno, que no tiene que ser así, sino que tiene que tener todas las condiciones para poder encontrar, digamos, estos lugares dentro de la cooperativa donde hacer pruebas a los materiales que hoy no tienen mercado y tratar de ir encontrándoselo. Nosotros el crecimiento siempre fue por la necesidad de ganar un peso más, siempre tratando, nosotros cuando lo que nos pasó a nosotros es que nosotros vemos una montaña de Tergopol y vemos una montaña de plata, vemos una montaña de plástico y vemos una montaña de plata, no vemos un producto, no vemos no empezamos por el medio ambiente, no empezamos por querer cuidar el planeta, que sí lo hacemos, pero siempre lo que nos movió fue yo siempre digo, ¿no? Yo cuando veía esos plásticos, veía el guisito con el que comen mis hijos, la ropita con la que eh, se van a abrigar, digamos, los útiles, todo lo que sale de los desechos que bueno, están encima contaminando. Voy a hacer una pregunta, Marcelo. Me quedaba pensando bueno, en los videos que habíamos visto, el trabajo de ustedes, y había una parte que era muy movilizante, que era cómo se organizaron, cómo hicieron para pasar del trabajo individual, solitario, más competitivo, a tener que empezar a dialogar y bueno, y ver y ver en la cooperativa, además de esto de un trabajo, también una manera diferente de justamente de
trabajar, de vivir, de pensar también cómo hacerse a la vida. ¿Puedes contarnos algo sobre ese tema? Yo siempre digo que nosotros veníamos de pelearnos por una caja de cartón con otro compañero. Me ha pasado de pelearme con alguien porque agarraba una caja de cartón. Y lo que nos pasaba a nosotros que eh, desgraciadamente nos habían metido en el individualismo más profundo, cuando uno se queda desocupado, cuando uno se queda sin trabajo, eh, lo único que empieza a pensar es en uno y bueno, nos llevaron a eso, nos llevaron a por eso yo contaba al principio que era tan importante el trabajo que hicieron los compañeros de la universidad cuando nos enseñaron a que nos conozcamos, a que conozcamos al compañero. Fue muy, muy importante. Yo me acuerdo que en uno de los momentos que vinieron los compañeros a dar una charla, bueno, nosotros veíamos las charlas que daba la universidad como algo, no encontramos el sentido. Pero bueno, como venían y eran buenos compañeros, nosotros siempre teníamos, pero la verdad que no veíamos, no le veíamos la utilidad. Hasta que un día vienen los compañeros y traen unos papelógrafos y ellos empiezan a preguntarnos y nos dicen que escribamos, que en eso, cada de esos papelógrafos íbamos a poner qué era, qué era, cuál era nuestra vida y de dónde veníamos y qué era lo que pensábamos y dónde habíamos trabajado. Y ese ejercicio fue tan importante porque yo creo que ahí fue donde logramos fundar la cooperativa. En ese momento nos dimos cuenta que había compañeros que había, como yo lo contaba al principio, digamos, nosotros eran vecinos, pero algunos sabíamos que tenían 3 hijos, pero no sabíamos más que eso. Hasta que un día, hasta que en esa charla nos dimos cuenta que había un compañero que llegaba tarde y nosotros, bueno, lo regañamos porque llegaba tarde. Y nos dimos cuenta que él contó que antes de salir tenía que higienizar a su mamá, que era mayor. Él era también mayor, pero la mamá era mucho más mayor que él, como corresponde, ¿no? Y, y cuando vimos esa situación, nos quedamos todos pasmados porque nosotros, claro, después que uno veía lo que le pasaba al compañero, lo podía comprender, podíamos entender por qué podía llegar un poco más tarde. eh, y bueno, estas cosas que fuimos aprendiendo en el trabajo, que fuimos aprendiendo gracias a estos ejercicios que hacíamos con los compañeros la universidad pública, cuando hubo que salir a defenderla, la salimos a defender con uñas y dientes porque no es solamente, digamos, lo que aprende un médico que después va a operar o lo que aprende un ingeniero, sino también todo este bagaje que tiene la universidad como extensión en la sociedad, ¿no? Cómo va eh, nutriéndose de lo que nos pasaba a nosotros, porque seguramente esto que nos pasó a nosotros nutrió a la universidad para que hoy sea más inclusiva. Entonces, digo, y bueno, estas fueron las formas con las que nosotros fuimos encontrando esto de lograr que la cooperativa hoy sea muy sólida, que hemos pasado pandemias amarillas, pasado pandemias mundiales, estamos en un momento muy difícil hoy, que esperemos que no sea una pandemia esto, pero bueno, tratando de juntarse con otros, lo que logramos fue poder comprenderlo y aprender que no estamos solos. Eso fue lo que nos pasó. Que juntos es más fácil si, no sé, nos pasaba cuando estábamos detenidos muchas veces por trabajar. Éramos 4 o 5 y venía alguien y traía un paquete de galletitas y lo compartíamos, el mate, y bueno, todo eso
nos fue forjando en que somos seres sociales y que lo individual, digamos, tiene que quedar solamente para cuando uno se va a dormir. Después toda la vida nosotros entendemos que debe ser social y que debe ser asociada a otros. Muchas gracias, Marcelo. Me pregunto, Sebastián, ¿cómo vivieron ustedes este proceso de una manera casi de integración con el trabajo de los compañeros de la cooperativa, ¿no? Sí, a nosotros lo que nos pasó era algo, o sea, fue muy interesante eso. En realidad era como si fueran situaciones despejadas. Nosotros en ese momento éramos, como decía Marcelo, becarios de investigación en un instituto que por suerte en ese momento tenía muchos becarios, así que éramos varios, como 12, y habíamos llegado a la cooperativa, bueno, por parte de un proyecto mucho más amplio que se desarrollaba en ese instituto, y bueno, y esto era un proyecto de investigación-acción que tenía solamente un año, entonces la idea fue como que muchos de esos becarios iban a distintas experiencias de trabajo socioproductivo en los territorios. Y entonces la idea era que después era poner en común eso y empezar a, bueno, a aprovechar justamente. Y lo que nos sucedía era que eso que veíamos en la COPE, que a veces eran problemas con esto que señalaba Marce, que de pensarse como un colectivo y, bueno, y la tendencia que había también en todos nosotros a de pronto tratar de resolver individualmente las cosas, nos empezaba a pasar adentro del equipo también. No todos compartían con la misma velocidad las cosas, ni con la misma ganas, ni el mismo interés. Entonces, fue muy interesante pensarnos como eso, como experiencias en realidad que obviamente había cuestiones diferentes por los ámbitos en los que nos movíamos, pero en otras eran absolutamente transversales. Y entonces, mucho de lo que nos pasaba o lo que veíamos que pasaba en la cooperativa nos pasaba a nosotros también. Y después, bueno, empezar a tomar estas definiciones que para nosotros fueron muy importantes hasta el día de hoy, que era ver qué podíamos producir juntos. Y entonces a partir de ahí empezar a definir, por ejemplo, que bueno, que nosotros, la mayoría de quienes participamos en esa época y en esa instancia, éramos becarios de investigación doctoral, después entramos en CONICET, hicimos proyectos para integrar la carrera de investigador, y nosotros lo que pensamos era que los problemas de investigación que iban a definir las líneas también las íbamos a trabajar dentro de ese espacio de interacción con los compañeros de la cooperativa. No era que uno decía, bueno, o sea, por una parte investigo tal cosa y por otra parte después hago tarea de acción social, militancia, apoyo, no sé qué, esto del otro, y uno vivía una vida medio cindida. Sino que bueno, que nosotros estamos aportando ahí desde la investigación, era lo que queríamos hacer, para eso nos habíamos formado. Y bueno, y eso nos parecía que era importante tratar de hacerlo confluir. Entonces, justamente por eso, bueno, también pude desarrollar, en mi caso en particular, pero con otros compañeros también, un trabajo de mucha profundidad en el tiempo. Qué sé yo, para nosotros nos preguntábamos, bueno, esto, en ese momento inicialmente trabajábamos con las cuestiones, bueno, de las cooperativas y la forma autogestivas del trabajo. Y la verdad que si hubiéramos detenido nuestro trabajo en el momento en el que se acababa el marco institucional que nos contenía, porque era un proyecto internacional, o se acababa la financiación para pagar los viáticos, porque no era que había financiación para otra cosa, no hubiéramos entendido nada. Hubiéramos pensado que la cooperativa era eso que vivimos durante una ventanita de tiempo muy pequeña, y lo que vimos en todo este tiempo de larga duración es ver cómo la cooperativa se reinventaba N cantidad de veces frente a configuraciones muy distintas que tuvo que afrontar, a veces muy dolorosas. Hubo momentos que fueron muy complicados.
y bueno, donde la verdad que no sabíamos si iba a continuar no solamente la cooperativa, sino también nuestro trabajo. De hecho, en varios talleres se armaban como instancias deliberativas que ya terminaban siendo casi una asamblea. Y entonces ahí muchas veces también dijimos, bueno, o sea, capaz si nosotros tenemos que dar un paso para atrás o dejar de ver que pase el tiempo y pensarlo de nuevo, y todas esas cosas son parte de la dinámica de relación. No es todo que es todo un camino de rosas donde hay interacción. Hacer un trabajo de interactuar cuesta trabajo, y hay que planificarlo, y hay que pensarlo, y hay que, bueno, comprometerse, por supuesto. Entonces, en ese sentido. Pero lo cierto es que, bueno, me parece que esa entrada y pensar, bueno, de qué manera lo que hacíamos nosotros en la universidad, y de CONICET en este caso y todo, podía fortalecer los desarrollos que estábamos viendo que se hacían ahí. No era ir a imponer agenda ni nada de eso, sino lo que veíamos era que había una riqueza impresionante de repertorios de conocimiento, de experiencia, y volvemos a esta cuestión de lo que hoy es el laboratorio, porque me parece que es fundamental. Digo, cuando en el campo de la gestión de residuos, la industria por sí sola no hace investigación y desarrollo para ver cómo hace para trabajar con materiales que hoy está colocando en el mercado y que son difíciles de reciclar. El mismo campo de ciencia y tecnología tampoco es que hace, o sea, por supuesto hay colegas y hay compañeros que hacen trabajo sobre eso, pero tampoco es que está totalmente dedicado a eso. Lo que vemos es que compañeros de la cooperativa financian con su propio laburo esa experimentación que es necesario, que después tiene beneficios transversales para toda la sociedad. Eso. Hola, mi nombre es Ceci, celebro conocerlos. Como el Reciclando Sueños es como una invitación a conocer una transformación, porque el reciclado es una transformación. Quería preguntarles a los dos, en ese diálogo de saberes, ¿cómo se fue perfilando la transformación? Por un lado, algunas cosas Marcelo habló, y vos también, Sebastián, de cómo fue este proceso, pero a mí me gustaría preguntarle a Marcelo cómo fue el proceso de transformación de todos los compañeros y las compañeras y del barrio, y a vos, Sebastián, en ese diálogo de saberes, a los dos también, ¿cómo fueron descubriendo cómo iban a reciclar esos materiales? Porque me interesa muchísimo también la tecnología. Entonces, ¿cómo dialogaban entre ustedes para pensarse esos materiales en los que se transformó lo que antes era solamente juntarlo? Nosotros fuimos aprendiendo acá los materiales con la necesidad siempre de ir ganando un pesito más, siempre yo decía eso, ¿no? Y hoy la cooperativa, en esa búsqueda de industrializar los materiales, está fabricando caños para que pase la fibra óptica. Son unos caños, 4 tubos uno al lado del otro, o 3 tubos uno al lado del otro, donde pasa la fibra óptica. Fabrica bobinas de polietileno y bolsas de polietileno. Bueno, que eso, con todo el material que entra acá para reciclar, nosotros lo ponemos en valor y lo transformamos en un producto. Eso no fue posible también gracias a que en este camino que fuimos haciendo, trabajamos en la provincia de Buenos Aires, generando unas disposiciones en el ministerio para lograr que se empiece a pagar por la basura que nosotros tratábamos, ¿no? Por las toneladas de basura que nosotros tratábamos. Entonces hoy somos un destino sustentable que cobramos por tonelada de basura recibida para darle tratamiento, emitiendo un certificado oficial. Todo eso fue logrado gracias a que íbamos trabajando con los compañeros, sensibilizando, digamos, mucho a
a los gobernantes para que entiendan que había que hacer esto. Cuando logramos poder certificar el tratamiento que hacemos de los residuos y cobrar por la tonelada de materiales, nos cambió la vida. Y bueno, del galponcito que vos, Omar, conociste en su momento, ese sigue estando activo, pero alquilamos un lugar donde alquilamos hoy 25.000 metros cuadrados, o sea, 2,5 hectáreas, en un parque industrial donde tenemos de vecino a la escuela de policía y varios organismos oficiales, en el corazón de San Justo, digamos, ¿no? Un lugar muy, muy central de La Matanza. Y también esto nos permite poder pensar en estos momentos de crisis, de tratar de seguir creciendo. Hoy estamos en un momento complicado del país, pero tenemos la obligación de seguir creciendo. Nosotros fabricamos la bobina, ahora estamos haciendo las bolsas para cerrar el circuito y poder ganar más dinero. Y bueno, de los 10 compañeros que empezamos, hoy somos 27, y teníamos programado hace 2 años atrás hoy ser 50. Pero bueno, pasaron cosas y no nos permite, digamos, crecer lo que necesitamos. Porque hoy, por ejemplo, los caños que nosotros hacemos se venden para la obra pública, solamente, digamos, con obra pública se hace redes de internet, y hoy no hay obra pública, entonces no hay red de internet y nosotros no podemos vender los caños, entonces no podemos incorporar más compañeros, o sea, tenemos maquinaria parada por no poder, digamos, por esta coyuntura, no poder vender lo que fabricamos, ¿no? Un poco retomando esto de la transformación en todo sentido también, incluso en términos de qué cosas. Yo empecé trabajando con las cuestiones del trabajo asociativo, las cooperativas. Después, cuando trabajamos en Aldo Bonzi, lo que movilizaba era, bueno, todo lo que yo trabajaba desde la antropología económica, con las teorías sobre los intercambios, porque lo que veíamos era que en esas interacciones con vecinos bueno, que al principio esto costaron armar, pero después corrieron solas, lo que se intercambiaban no eran solamente materiales, sino que había todo un intercambio, una economía moral sobre lo que se esperaba que los compañeros de la COPE hicieran y cómo actuaran. Y bueno, eso fue algo que también aprendimos, y lo mismo sucedió con la cuestión de las tecnologías y con los materiales específicamente. Ahí toda mi línea de investigación cambió hacia eso, porque bueno, una de las cosas que más me fascinaron del espacio de la cooperativa era esta capacidad, esta altísima capacidad para desarrollar artefactos con lo que había, porque literalmente era así, o sea, era hacer una soldadora con un transformador de heladera, armar una prensa soldando chapones que se habían encontrado y una manivela. Entonces yo encontraba en el galpón de la COPE que era un espacio de transformación. Y después fue justamente a partir del laburo que hacíamos, que era esto, un trabajo muy cotidiano, empezar a ver que había materiales que estaban acopiados ahí y que en realidad otros colegas, otros compañeros o a veces funcionarios que llegaban hasta el galpón de la cooperativa decían, no, pero esto, ¿para qué están guardando ese material? Si en realidad justamente lo que necesitan es acopiar más de lo que se vende. Y entonces, pero sin embargo ahí había una insistencia de mantener materiales que por el momento no sabían qué iban a hacer, pero Marcelo en eso era como muy claro, que decía, pero no puede ser, tiene que haber una forma de trabajar este material. Y así pasó con el Tergopor, que hubo durante un montón de tiempo un montón de bolsones acopiados ahí, que en realidad era como una especie de comportamiento antieconómico. Era como, no, pero ¿para qué tenés eso? Tenés que sacártelo de encima para... Y bueno, y en otros casos podría ser así, pero en este caso no, porque bueno, Marcelo tenía esta idea de transformación de esos materiales que eran materiales difíciles o materiales complicados. Y eso es lo que se transformó en una especie de sello distintivo de la COPE, que es este conocimiento experto sobre los materiales, que a mí me interesa mucho destacar esto, que no es como
otros espacios de práctica, el tema digamos, del reciclado, donde en general ya está todo más o menos estandarizado, qué sé yo, hasta te puedes formar, hasta tenés cursos, hasta tenés manuales. Acá, mi perro decidió hablar. Acá lo que había era un amplio espacio de indeterminación. Y ahí había mucho espacio para jugar con eso. Y bueno, y ahí lo que empezamos a trabajar es bueno, a darle como contención a esos procesos que al principio eran procesos muy incipientes y muy marginales, y a medida que se iba orientando el trabajo de la cooperativa, por ejemplo, bueno, a hacer destino sustentable, eso es todo un trabajo que se hizo junto con muchas otras cooperativas del territorio en provincia de Buenos Aires para poder hacer que la OPDS saque las resoluciones de grandes generadores y empezar a ver que había otro tipo de articulaciones, fue súper importante. Y acá hay algo también que no había dicho antes y quería puntualizar, que es súper importante. ¿Cuál es el conocimiento de la trama territorial? Esto de haber hecho la recolección diferenciada en un espacio del propio territorio de acción de la COPE, pero además el conocimiento muy fino de todos los actores productivos que estaban asociados a ese territorio. Pymes, micropymes, que utilizaban los materiales, o sea, digo, el interés de Marcelo por el Tergopor empezó porque en realidad le vendía polistireno reciclado a una fábrica que estaba en un galponcito a unas 15 cuadras del galpón donde en ese momento trabajaba la COPE, que hacía trofeo deportivo. Y con esos trofeos deportivos se armaba toda una cadena que terminaba englobando desde la señora que separaba los materiales en Aldo Bonzi hasta la venta de esos trofeos en un comercio de capital. Entonces, ese grado de conocimiento es un recurso súper importante de las cooperativas, que justamente lo que pueden hacer es trabajar en esas articulaciones que vinculan espacios, y espacios no solamente territoriales, geográficos, sino espacios de prácticas diferenciados. Entonces me parece que ahí hay un potencial enorme de este sector, de las cooperativas en general, por justamente trazar puentes y líneas en aquellos espacios que este mundo parece segregar en forma creciente, ¿no? Como forma justamente de control y de apropiación. En esto que me estás relatando, digo, a través del tiempo, lo que yo noto, no sé si tú coincides, que han tenido que inventar maneras de relacionarse con los distintos actores, ¿no? Con los vecinos para explicar la idea, qué sé yo, con la municipalidad, con la Organización Provincial de Desarrollo Sustentable, y me parece que hay un fuerte peso de trabajo de la comunicación, ¿no? Como que la comunicación como que no aparece en el discurso, pero que detrás ha cumplido un rol importante en todo el proceso. No sé si tengo razón o si es Es totalmente así. Si bien nunca lo trabajamos como comunicación, no venimos de ese palo y la verdad que no sabemos mucho, no somos buenos trabajando como desde la comunicación, pero sí es cierto que sí, lo que hicimos en ese sentido fue tratar de generar como primero una voz propia, pero después no solo una voz, sino una perspectiva propia, y atenernos a esa perspectiva propia que se elaboraba, que hoy tiene mucho de compartido y etcétera, pero que al principio fue súper importante decir, no, acá hay algo diferente que necesita ser justamente como transmitido, y bueno, desde ahí me parece que eso dio, como abrió un espacio súper importante. Por el principio, por ejemplo, era, bueno, relacionarse con un actor que no mencionaste, pero que también que es muy importante, que es el sector de las industrias, el mundo corporativo incluso.
que ahí tuvimos que aprender, pero muchísimo, acerca de cómo movernos. De hecho, el primer acuerdo con grandes generadores, o sea, con industrias que producen descartes, no, digamos, no en forma directa, o sea, producto de su propio proceso productivo, generan materiales y esos materiales tenían posibilidad de ser recuperados. Nos llevó 3 años. O sea, 3 años de negociaciones durísimas con funcionarios de las empresas que muchos de ellos eran muy bien intencionados. Encontramos gente realmente como con muchas ganas de apoyar el proceso, pero después te encontrabas con trabas legales que, bueno, paraban todo el proceso. Ese aprendizaje de 3 años nos sirvió después para todo lo que vino después, para entender cómo había que entrar, cómo había que contar las cosas, cómo teníamos y qué cosas había que transformar materialmente. Perdón, Ceci, que... No, Seba, nos interesa mucho el proceso de aprendizaje. Por eso yo te pregunté por el diálogo de saberes. Porque ellos tienen, o sea, no me gusta decir ellos y nosotros en este caso. ¿Cómo se dio ese diálogo de saberes cotidianamente? ¿Cómo se organizaba la cooperativa? ¿Cuándo tenían esos lugares de reunión donde evaluaban todo eso y tomaban las decisiones? ¿Cómo hacían para hacer los trabajos que les requerían esos desafíos? Y eso fue, o sea, inicialmente tuvimos esta etapa que fue muy fuerte con los talleres que llamamos talleres de reflexión colectiva, porque queríamos corrernos, o sea, una cosa importante es que a nosotros, a la cooperativa, la alentamos para que haga articulaciones con todos los actores posibles. O sea, venían de otra universidad porque, qué sé yo, le tenían que dar un curso de cooperativismo. Sí, hagan el curso de cooperativismo también. O sea, todo sirve y todo va sumando y después... Pero lo que nosotros proponíamos era abrir un espacio para reflexionar sobre lo que llamamos los quilombos cotidianos. Entonces, al principio, por ejemplo, cuando nosotros integrábamos esos saberes, yo te decía, bueno, yo lo pensaba de la teoría de los intercambios, pensaba eso, pero en realidad lo que estábamos trabajando era que había 2 compañeros que casi se habían matado porque un vecino le había regalado a otro una remera de River, y los 2 eran de River, entonces se peleaban por ver de quién se quedaba con la remera. Entonces, todo eso que era un laburo como cotidiano y que íbamos haciendo en forma semanal, después quincenal, fue después decantando ahí está Marce de nuevo, en otras dinámicas que eran también de trabajo colaborativo, que era, por ejemplo, bueno, con articulaciones que fuimos haciendo muy específicas, con ingeniero del INTI, que ahí lo que implicaba era el espacio de trabajo, no era el laboratorio del INTI, y entonces lo que se hacía era se elaboraba un prototipo ahí. No, el espacio de trabajo era la cooperativa, donde también los ingenieros aprendían todo lo que implicaba hacer un desarrollo tecnológico en condiciones justamente que en ese momento no estaban, no ayudaban en ese proceso. El trabajo era discontinuo, había que volver después de un mes porque se había parado, porque los compañeros tenían que resolver otros problemas, eran mucho más urgentes. Entonces eso también me parece que dio una posibilidad de que este diálogo de saberes se dé en condiciones. Nosotros decimos, leímos un montón sobre diálogo de saberes, pero la mayor parte de las cosas que leímos siempre están colocadas en un lugar muy del deber ser, son muy normativas. Debería haber equidad entre los repertorios, pero son muy pocos los que dicen cómo se hace eso, cómo haces eso efectivamente. Y bueno, y lo que empezamos a notar, bueno, en ese sentido, era que era esto, generando estas infraestructuras, ¿no? Que eso era muy importante, tener estos acuerdos de trabajo, decir, che, para esto nos vamos a juntar acá. Nos decían, no, pero la verdad que a nosotros es más difícil porque, qué sé yo, incluso con las mejores intenciones, pero mi director del INTI no me firma para salir a hacer el trabajo en una cooperativa. Bueno, o sea, entonces hay que lograr que hacer eso. Bueno, entonces capaz no son cada 15 días, pero tiene que ser cada un mes. Todas esas cosas son aprendizajes que se fueron generando desde la práctica. Y lo mismo con la relación con grandes generadores. En esa primera instancia, hasta tuvimos que
como colaborar en el proceso de armado de un comité de sustentabilidad dentro de esa empresa, para poder ir construyendo los apoyos que permitían que después eso se firme. Y después trabajar incluso... se cayó de nuevo Marce. Sí, se había quedado frisado. Sí. Después incluso trabajar adentro de la cooperativa diciendo, bueno, o sea, la primera vez que el proceso había avanzado, ya la firma del convenio estaba casi por salir. La ingeniera de planta dice, bueno, yo voy a ir a visitar la experiencia. Cuando salió de visitar la experiencia me llamó desesperada diciendo, che, no, esto no va a funcionar. Lo que encontré en la cooperativa es que, claro, ella esperaba ir a un lugar donde había, más como es hoy la cooperativa, donde tenés espacio de circulación de mercado, tenés señalética, y lo que había era un piso de tierra con cosas apiladas y entonces, bueno, fue como hacer todo ese proceso de articulación de las expectativas también, de los conocimientos, de los saberes que cada uno aportaba, y bueno, y ahí fue entender, bueno, si ustedes quieren hacer esto, nos tienen que ayudar, y de hecho, el primer acuerdo tardó 3 años porque tuvimos que armar un proyecto en CONICET de vinculación tecnológica, donde logramos que la empresa financie un trabajo, por ejemplo, de ajuste de toda la parte contable, que a la cooperativa le faltaba, por supuesto. Entonces dijimos, bueno, o sea, si ustedes quieren hacer esto en serio, o sea, van a tener que invertir en construir. Ustedes nos dicen que quieren hacer las cosas bien y que sus proveedores tienen que ser proveedores sustentables. Bueno, genial. Ahora, para construir a la cooperativa como proveedor hay que hacer una pequeña inversión, porque si no, nunca va a suceder. Entonces, y eso fue esta primera experiencia que nos permitió aprender un montón de cosas, ver cómo armar las propuestas para después avanzar con otras. Y en ese sentido, la cuestión de los materiales que estamos trabajando hoy es muy importante porque es parte de lo que la cooperativa ofrece, ¿no? O sea, yo sé que todos los residuos que vos estás generando, no todos pueden ser viabilizados en el mercado de los reciclables tal como son ahora. Por eso, para mí, el espacio de trabajo de la cooperativa sigue siendo sumamente interpelador desde el punto de vista de la investigación, porque lo que yo veo ahí es que lo que están poniendo en discusión es la ontología de la reciclabilidad, es qué cosas podemos concebir como reciclable. ¿Nos vamos a limitar solamente a aquellas cosas que se definen por criterio de mercado, o elaboramos otro set de criterios que involucran otro conjunto de actores, otro tipo de dinámica y otro tipo de prácticas para entender justamente qué estamos definiendo como reciclable? Y desde ese punto de vista me parece que es muy potente la articulación con los espacios que están manipulando, pero además de manipular, aprendiendo, desarrollando conocimiento. Hoy en día, bueno, ahora creo que la semana que viene van estudiantes de ingeniería de materiales a aprender de materiales con Marcelo en el laboratorio de la COPE. Y eso es algo que me parece que es fundamental. Creo que los espacios de aprendizaje necesariamente tienen que abrirse, tienen que ser transversales, tienen que generar otro tipo de colaboraciones y aprender de distintas experticias que están puestas en juego. Entonces, no es que van a hacer trabajo de entrevistar a Marcelo o que él cuente la historia de la cooperativa, sino aprender de lo que sabe de materiales, o sea, de cómo son sus procedimientos, cómo los piensa, cómo diseña. Eso me parece que es clave para los procesos de formación de los futuros profesionales y de los espacios de enseñanza en general. Es impresionante la transformación, ¿no? Son 20 años de camino, y los logros son, la verdad, impresionantes, ¿no? Me pregunto un poco qué perspectivas tienen para el futuro, qué deseos, por dónde quieren ir. Es una pregunta. Y la otra es, pensando que el video lo va a ver gente que se está organizando en distintos barrios para trabajar la resolución de la gestión de sus residuos, si hay algo que te parece interesante comentarles. Así que son estas dos cosas, como la mirada al futuro, los deseos, las perspectivas, y después algún
Mirá, en esa dirección, cuando vos decís 20 años, hay un tango que dice 20 años no es nada, pero nosotros vemos acá, hoy para un dato de color que parece, pero que para nosotros es fundamental. Cuando empezamos nosotros, yo tenía una de mis hijas tenía 4 años, eh, y, y hoy esa chiquita de aquel momento hoy es parte de la cooperativa y tiene una hija que va a cumplir 2 que se está formando, digamos, dentro de la cooperativa, digamos. Ella trabaja acá y su hija, digamos, está viendo todo el mismo proceso que vio ella conmigo, ¿no? Y así muchos compañeros les pasa lo mismo, ¿no? Hijos de compañeros que estuvieron, que hoy no están más, pero que siguen estando sus familiares. Entonces, eso es muy, muy importante, digamos, todo lo que nosotros logramos mantenernos durante 20 años. Costó mucho mantenernos durante 20 años y teníamos que abrir 20 frentes. Uno era el que para nosotros fue fundamental, el frente legislativo, el frente con creando leyes, creando resoluciones para poder lograr esto de que paguen por el tratamiento de los residuos. Logramos que esté en la ley, después que eso se haga efectivo y hoy somos un destino sustentable donde cobramos a las empresas por recibir sus residuos. No logramos todavía que el municipio nos pague por ese trabajo, pero vamos en esa dirección. La coyuntura es difícil, pero bueno, el horizonte nos dice que en algún momento, tarde o temprano, va a tener que haber recolección diferenciada, los vecinos van a tener que separar sus residuos, van a entender que es lo más correcto y lo más efectivo y lo más saludable. Y bueno, todo ese frente fue el que nos permitió trabajar en los otros frentes que son el productivo, el asociativo, el social. Hoy nosotros acá dentro de la cooperativa tenemos una experiencia nueva también. Cuando hoy hablaba un poco, ¿no? que nosotros nos costó incorporar compañeras, ¿no? Después de incorporar compañeras encontramos que muchas de esas compañeras sufrían violencia de género y, y bueno, encontramos que había posibilidad de ayudarla y hoy estamos ayudando a formar una cooperativa que, eh, que bueno, lo que hace es ayudarlas a formarse y a trabajar en el tema del cuidado de esas compañeras con respecto a la violencia de género. Así que seguimos avanzando. Una de las perspectivas que teníamos es esa, ¿no? De seguir creciendo también como seres humanos, como personas. Y, y bueno, este es el camino que fuimos eligiendo. También nos permite eso poder trabajar más en lo productivo. O sea, hoy estamos pensando en seguir avanzando en procesos productivos que sean, no sé, nuestra idea es en algún momento poder hacer el papel para poder hacer una caja de cartón. O el papel para hacer la servilleta de tisué o el papel higiénico. O sea, la idea es que todo el material que entre a la cooperativa, en este caso una unidad productiva como la nuestra, salga hecho un producto con muchísimo valor agregado. Digamos, así que la perspectiva que tenemos es que bueno, que se abra el consumo, que empiecen los compañeros a poder eh, consumir más toda la población para que se generen
más oportunidades para todos. Y con respecto a dar un consejo para los compañeros que están iniciándose, que bueno, lo fundamental de esto es poder entender bueno, que somos parte de un colectivo, que somos una partecita importante y que solos no vamos a resolver nada. También entender que hay que tratar de sensibilizar tanto a la población como a los funcionarios para que entiendan bueno, la gestión de los residuos, en la gestión de los residuos somos todos responsables, con distintas responsabilidades, pero todos responsables. El que genera un envase tiene que hacerse cargo de que genera un envase, el que compró un producto tiene que hacerse cargo de que compró un producto y tiene que usarlo y separarlo y darle una gestión responsable. Nosotros que lo recolectamos en forma diferenciada y que le damos un tratamiento, después volver a poder meterlo en el circuito productivo y que esto sea parte de un círculo que es como la vida, digamos, ¿no? Nacemos, nos reproducimos y después cuando nos morimos somos parte nuevamente del inicio de la vida, así que creo que la circularidad también es lo que yo le quiero generar a los compañeros que, que deberían, digamos, entender que somos parte de un colectivo y de la circularidad de la vida. Wow, qué, qué lindo mensaje. Y qué suerte que se cortó cuando había terminado de darlo y no en el medio. Potente, muy potente. Bueno, no sé, Seba, si querés decir algo más, estamos promediando. Ahora está muteado. Ahí vino. Ah, hola. Che, muy lindo mensaje, estábamos comentando. Sí, estamos cerrando la entrevista. Y bueno, no sé si les ha quedado algo en el tintero. Este es el momento. Y si no, les agradecemos y vamos a editarlo un poco para cortar las partes que se interrumpió, qué sé yo, y lo estaremos publicando en el canal del instituto y compartiéndolo con los diplomandes que están terminando. Un detalle que a mí me quedó de la charla es qué parecidas que son estas luchas que han llevado adelante ustedes para lograr una legislación que acompañe los procesos en el territorio, ¿no? Y que en Hábitat, que es lo que nosotros laburamos, fue exactamente lo mismo, ¿no? Estas leyes transformadoras surgen en el territorio y me parece que hay que destacar esto, ¿no? Que son los pobladores, los vecinos que se organizan y que en base a su necesidad piensan estrategias y terminan influyendo hasta en la legislación, ¿no? Sí. Que es algo potentísimo, ¿no? Es decir, aporté a una ley y que el público no imagina que procesos como el de la cooperativa, que empieza para satisfacer una necesidad, termina influyendo en la vida cotidiana
en este caso de todos los habitantes de la provincia, ¿no? Eso me parece súper. En ese sentido, Omar, te agradezco esto que decís, digamos, porque para nosotros, yo a veces cuando digo esto de que participamos de la ley, hay compañeros que dicen que uno se quiere subir el precio, digamos, ¿no? Y yo lo que digo es que lo que nos pasó a nosotros es que, por ejemplo, cuando se estaba haciendo la ley provincial de residuos, paralelamente en la ciudad de Buenos Aires, la provincial, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires se hablaba de basura cero. Y nosotros, que estamos acá todo el día metiendo la mano en la basura, decíamos, basura cero es imposible, digamos. Lo que nosotros creíamos era que solamente un 30% era rápido, digamos, y vemos las cosas como por etapa, digamos. O sea, creo que si nosotros reducimos el 30% del peso de los residuos, pero más del 50-60% del volumen de la basura, y eso fue lo que le explicamos nosotros a los legisladores en ese momento para lograr, pero era porque lo veíamos cotidianamente. Entonces, y ¿saben cómo hicimos con los legisladores? Llevamos una bolsa de basura y dijimos, mira, sacando todas estas cosas, y si uno hace ese ejercicio, y eso es lo que nosotros siempre le decimos a la gente, ¿no? Si haga el ejercicio en su casa, saque todo lo que es reciclable y va a ver que le queda solamente un poquitito de yerba y algún restito de comida, digamos, y nada más, digamos. Entonces, eh, también, digamos, ustedes hablaban de hábitat ahí, yo el otro día hablaba con los compañeros me hacían estábamos en una charla con compañeros de arquitectura, y yo les decía, nosotros tenemos que empezar a pensar que las casas, digamos, nosotros por ejemplo fabricamos bolsas de residuos hoy, y lo que estamos proponiendo es hacer bolsas negras chiquitas y bolsas verdes grandes. Entonces, digamos, para que la gente entienda, y en ese sentido también tenemos que pensar hoy que dentro de una casa que uno va a construir tiene que pensar el lugar donde va a dejar los residuos reciclables, digamos. Tenemos que pensar en eso, porque si no es invivible, digamos. Pero eso lo vemos nosotros que estamos todo el día ahí. Y cuando vos hablas con la gente que separa los residuos, dice, sí, la verdad que si yo tuviera un lugar hoy tengo que buscar, pero si estamos pensando, bueno, esto es también un poco de influir en las decisiones que hay que tomar, digamos. Eso se lo decíamos a la gente de arquitectura, digamos, hay que pensar la casa donde tenga un lugar donde poner el residuo, digamos, que antes no se pensaba, digamos, porque lo escondíamos abajo de la alfombra y ya está. Entonces, creo que un poco eso es lo que, por eso te agradezco esto que decís de los procesos que hacemos los pueblos, digamos, así se creó la jubilación, así se crearon las 8 horas, o sea, con gente que trabajó y gente que sufrió y gente que está ahí y sabe de lo que está hablando, digamos, y bueno, esto es un poco lo que yo puedo decir humildemente. Genial, genial. Muchísimas, pero muchísimas gracias por el tiempo, por el enorme aporte que nos hacen en este cuento de esta experiencia maravillosa. Y bueno, ojalá podamos seguir el contacto y visitar los nuevos lugares. Yo todavía tengo la idea del galpón con las grandes pilas de las bolsas y esas máquinas extrañas que parecían salir de una película medio futurista. Me encantaría ver el espacio ahí en el parque industrial y, e imaginar con ustedes cómo va a seguir esta historia. Yo quería decir algo. Sí. Sí. Yo le- Quería decir que a mí me da mucha esperanza que ustedes nos puedan contar esto. Y me parece que es importante la comunicación para difundirlo, para multiplicarlo, para replicarlo. Sí, yo les quería agradecer un montón la invitación.
la propia idea de abrir esos espacios de conversaciones como parte de una propuesta pedagógica que están haciendo, que me parece alucinante, y bueno, por lo que estuve ahí como sabiendo y me contaron y todo, está muy potente y tiene esa energía justamente de poner en confluencia cosas como las que nos sucedieron a nosotros en este espacio, y creo que esa potencia no se logra así nomás. Sé que lleva un montón de trabajo, lleva mucho compromiso y ponerle el cuerpo y la cabeza y el corazón, así que le agradecido por mi parte que nos hayan invitado a ser parte de eso. Gracias. Bueno, chicos, nos estaremos viendo. Dale. Un fuerte abrazo